es bendecido. Shaddai 88.3 FM. Son las 8:12. Shaddai es adoración continua. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. El Señor dijo a Noé: construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Génesis 6:14. Bienvenidos a su programa La Brea, el poder de la oración. La brea mantuvo a flote el arca de Noé. Con el poder de la oración, tu familia y tu casa no se hundirán. La brea, el poder de la oración. Cubre con brea tu casa, cúbrelo con el poder de la oración. La brea, el poder de la oración. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa La Brea, el poder de la oración. Como cada miércoles les saludamos afectuosamente y pues deseamos que estén escuchando este programa ahí en el radio de su coche, de su casa, en su oficina, donde se encuentren. Damos gracias a Dios por la oportunidad de volver a compartir la palabra. Había unos pequeños problemitas aquí técnicos, pero pues gracias a Dios que ya se resolvieron y aquí estamos listos para compartir la poderosa palabra de Dios y pues continuar con un tema que la semana pasada, hace 2 semanas, quedó pendiente, ¿verdad? Un tema muy interesante, un tema pues relacionado con la oración al 100%, y estuvimos hablando del Salmo 23, la oración, una manera de discernirlo, ¿verdad? Y estudiarlo para saber toda la bendición que se encuentra ahí y acerca de los salmos, ¿verdad? Todo eso. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar con ese tema. Damos la bienvenida aquí a mi hermano Chano Benítez. Chano, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más. Aquí estamos como cada miércoles, gustosos, ansiosos. La semana pasada no pudimos estar, pero hoy aquí estamos. Y vamos a continuar con el tema. Saludamos a nuestro hermano Abraham Miranda, que no pudo estar por cuestiones de logística en la iglesia. Vamos a platicar un poco de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo en nuestra iglesia, ¿verdad? Así es, exactamente. El 30 aniversario, pero pues no pudo venir. Y hace 2 semanas estuvo con nosotros de invitado el pastor Jesús Madaleno, ¿verdad? A quien le enviamos un abrazo fuerte. Hoy debió haber estado con nosotros aquí, ¿verdad? Pero tuvo un pequeño incidente, ¿verdad? Su moto se lastimó su mano, lo operaron, pero mi pastor Jesús Madaleno, fuerza, y Dios tiene el control en todas las cosas que suceden en nuestras vidas, y sabemos que aquí va a estar muy pronto con nosotros acompañándonos. Pues gracias, y les pedimos que estén atentos al tema de hoy. Así es, mi nombre es Valente Aguilera, sean bien todos bienvenidos. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Con el tema para volver a retomarlo. Y ahora sí, a ver si lo terminamos, porque esta semana, la verdad, el tiempo se fue volando. Sí, y un saludo también para mi pastor Jesús Magdaleno, deseándole que se recupere pronto y que tenga esa fe en Dios de que Él toma el control, sí. Está todo bajo control y Él estará sano en pocos días y estará de vuelta con nosotros. Un saludo también a nuestros pastores, Benjamín y Lulú Fuentes, nuestro pastor Alberto y Diana Montero, donde quiera que se encuentren. Un saludo y un abrazo. Bueno, vamos a continuar. Mi hermano Chano, vamos a hacer un pequeño refrescar, ¿no? De lo que se estuvo viendo, el tema, de qué se trató, y pues empezamos ahí con algo acerca de los salmos, ¿verdad? ¿Qué es un salmo? ¿Por qué es tan importante, verdad, los salmos? ¿Y quiénes los hicieron, sí? Adelante, hermano. Sí, pues comentamos, ¿no? La semana pasada lo que significaba un salmo, ¿verdad? Comentamos que eran alabanzas, oraciones, ¿verdad? Estuvimos comentando y platicamos también sobre sus autores,
¿verdad? Sabemos que son 150 Salmos. salmos, ¿verdad? Y sabemos que la mayoría de ellos los escribió el rey David, 73 salmos. Aparece también Moisés, escribió un salmo que es el Salmo 90. ¿Sí? Salomón escribió 2 salmos, que es el Salmo 72 y el 127, y aparecen nombres como Asafat, Itan, Iman, Edutun, ¿sí? los hijos de Coré. Sí, cada uno, por ejemplo, Asafat hizo 12 salmos, Itan, Iman, Edutun hicieron un salmo cada uno de ellos, y los hijos de Coré aparecen con 11 salmos, y hay 49 de ellos que están anónimos, no hay No se sabe su autor. no se saben sus autores, quienes escribieron los salmos. Y curiosamente uno de los salmos que leo todos los días, que es el Salmo 91, un salmo de protección poderoso, una Así oración es. poderosísima. El Salmo 91 se lo recomendamos a las personas que nos están escuchando, que todos los días declaren ese salmo, el Salmo 91, y curiosamente es uno de los salmos que está aparece sin un autor. Sin un autor ¿verdad? definido. Sí, Exacto. y bueno, todos conocemos a David, todos conocemos a quien fue Moisés y Salomón, que son quienes escribieron algunos salmos, sí, pero aparecen nombres como Asafá, Itan, Iman, Edutun, sí. Por ejemplo, Asafá aparece era como el cantor principal de David. Sí, era como el cantor principal de David. Igualmente, Itan, Iman, ellos eran músicos de David, pero Asafá era el principal. Sí, se comentaba, ¿verdad?, que Asafá podía profetizar con el arpa. Era el director. Sí, Wow, sí. Por algo escribió 12 salmos. 12 salmos, Asafá, ¿no? Entonces vemos que estos nombres, Asafá, Itán, Imán y Edutún, ¿verdad?, eran músicos, salmistas que pertenecían ahora sí que al equipo del rey David. Imagínate la calidad de músicos que tenía el rey David, ¿no? Nosotros siempre comentamos que todo lo que hacemos y todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia, ¿no? Con Claro, excelencia sí. para el Señor, ¿no? sí. Entonces, el rey David lo hacía con los mejores hombres. Sí, habla pues de que tenía un elenco él contratado de 4,000 personas trabajando en ese aspecto, y 288 de esas personas eran salmistas que ejercían el ministerio de la adoración y la alabanza. Y ya los demás pues eran músicos, ¿no? Se conformaban todo el equipo. Entonces podemos ahí imaginarnos la dedicación, ¿verdad?, que el rey David le daba, ¿no?, a Dios a través de la alabanza tan importante, ¿no? Sí. Y vemos pues esos salmos tan hermosos, y como tú comentaste, el 91, un salmo de protección que declara, o sea, todo lo que Dios tiene, ¿no?, para guardarnos. Sí. Entonces es bien importante todo esto, ¿sí? Sí, y si te fijas, los salmos son utilizados por personas que son intercesores, que oran por personas para liberar, ¿sí? Oran por personas para sanar. Y fíjate que he notado que estas personas utilizan mucho los salmos, declaran los salmos. O sea, hasta ahorita que nos metimos más a profundidad al tema de los salmos, vemos que son alabanzas, adoraciones, oraciones. Y dice la palabra que Dios se manifiesta en la alabanza, ¿no?, de su pueblo. Entonces, ahora entendemos por qué estas personas que se dedican a eso, que son fuertes en esa área espiritual, citan mucho los salmos, porque los salmos llevan en sí un poder enorme.
Son declaraciones de mucha bendición, sí, ¿verdad? Para nosotros de parte de Dios. Que también hay varios géneros, pues, de los salmos. Hay de súplicas, de confianza, de acción de gracias, porque hay unos que solamente para dar gracias al Señor, ¿verdad? De júbilo. Salmo ¿sí? 23, precisamente, Exacto, que estamos ahorita escudriñando, sí, analizándolo. Sí. Y así también salmos reales que eran compuestos para reyes exclusivamente, ¿no? O sea, que los recitaban para bendecir al rey, coronarlo. Eventos. Que habían sucedido normalmente en la vida de personajes, y en este caso los reyes. Los reyes, exactamente, sí. Entonces también salmos didácticos donde declaran enseñanza, ¿verdad? Qué tenías que hacer, cómo tenías que adorar a Dios. Entonces es muy importante conocer lo que significa el salmo, porque cuando uno llega al libro de salmos, pues dice uno son canciones, ¿no? Himnos de alabanzas, pero contienen muchísimo más, ¿verdad? Mucho poder dentro de los salmos y nosotros que estamos en este ministerio de oración, pues vemos que es bastante confortable cuando tú estás orando y metiendo salmos ahí, ¿verdad? Sí, de verdad. Cómo sientes la presencia del Señor y cómo responde pues las oraciones a través de los salmos y de sus alabanzas al Señor. Es la recomendación que ahorita pues podemos hacerle, ¿no? a las personas que conocen de la palabra, líderes, pastores, ¿no? Que la importancia de invocar salmos, declarar los salmos, ¿verdad? Que nos metamos un poco más y escudriñemos sobre los salmos. Sí, y fíjate, mi Valente, luego hay 11 salmos que escribieron los hijos de Coré. Oh, eso es interesante, y esos hijos de Coré, ¿cómo está su historia ahí? De cómo entraron, cómo llegaron ahí. Sí, y fíjate que es una historia muy curiosa esta de Coré. Coré era un levita, sí, que se rebeló a Moisés y Aarón. Dice que juntó sus familias con otros miembros, que ahorita no recuerdo sus nombres, pero se juntaron varias familias que eran como 250 personas que se fueron y se le rebelaron a Moisés y Aarón. Dice que cuando llegaron a Moisés y Aarón, frente a Moisés y Aarón, y le dijeron que estaban hartos ya de ellos, ¿sí? Que hartos de que los guiaran, hartos de todo lo que decían, ¿no? Que por qué estaban ellos, ¿sí? Si entre ellos también había santos, entre la gente de Coré había santos que podían también ser sacerdotes, o sea, querían ese puesto sí, querían ser sacerdotes. Dice la palabra, podemos verlo en Números 16, del capítulo 16 en adelante. Si ahí te cuenta toda la historia, habla de la rebelión del Coré. Lo que quieran leerla, en verdad está interesante y está dramático, ¿sí? Dice que Moisés, cuando escuchó esto, se puso su rostro sobre la tierra, ¿sí? Que se molestó mucho y les pidió que vinieran al siguiente día y que trajeran su anafre o incenciario encendido. Dice, y todos se van a parar frente a Dios, y dice, y Dios va a escoger. Si de entre ustedes hay sacerdotes, y Él los va a escoger. Dice la palabra ahí en Números, ¿verdad? Va contando la historia, léanlo, que el otro día llegaron y encendieron sus incenciarios o anafres. Pero antes Moisés oró a Dios, ¿sí? Y le dijo, yo no he hecho mal contra ellos, Señor, pero tú tienes la última palabra. Y dice la palabra que en el momento que el otro día que fueron todas estas personas, más de 250 personas con sus inciensos encendidos a Dios, dice que se abrió la tierra, se los tragó a todos, como castigo a Coré y a todas las rebelión que iba en ese momento. Por la rebelión, sí, y dice la palabra que los hijos de Coré se salvaron. Ahí es donde a veces comentamos, mi vale, que Dios ya tiene propósitos en nuestras vidas,
¿verdad? Que Dios ya tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y digo, siempre ponemos nuestros testimonios. Así es, ¿verdad? claro. De dónde estábamos, cómo estábamos, ¿sí? Lo que hacíamos. O sea, manejar, digo, lo digo y no me da vergüenza. Digo, cómo no me maté, cómo no choqué, cómo no eso, cómo no lo otro. Y ahora entiendo que Dios tiene un propósito en mi vida, para algo, ¿no? O sea, así es. Por eso, tímido yo, y jamás me imaginé que iba a estar en una radio hablando, y la mucho palabra, menos ¿no? Hablando de la palabra, ¿no? Entonces, Dios en nuestras vidas siempre tiene un propósito y nos guarda y nos lleva hacia ello. Sí, entonces vemos cómo los hijos de Coret fueron librados, porque Dios tenía un propósito para ellos, ¿verdad? Dice que ellos escribieron, fueron músicos, igualmente, músicos también, y ellos fueron los que escribieron 11 salmos, y sus nombres de ellos se fueron 3, Asir, Elcana y Abiasal, ¿sí? Elcana, no es Elcana, el esposo, el esposo de Ana, papá de Samuel, sino que viene siendo como el abuelo o bisabuelo de Elcana, de aquel Elcana. Pero es la raíz, de ahí viene. De ahí viene la raíz, y ese viene siendo como su abuelo, bisabuelo. Hay que meterse un poquito a ligar, ¿no? Sí, a ligar, ¿no? Para ver exactamente, pero sí, de ahí viene la descendencia también de Samuel. De Samuel, fíjate, están ligados. Sí. De un hijo de Coré, precisamente, que se llamaba Elcana. Y algo importante, y sucedió algo dramático también en la vida de estos jóvenes cantores que escribieron salmos. Digo algo dramático, ¿por qué? Porque durante 400 años ellos y toda su descendencia anduvieron como deambulando, como nómadas. Sufrían mucho, ¿no? Sí, sufrían mucho porque lo dice en la palabra, que a donde llegaban y los reconocían como descendientes de Coré, eran señalados. Eran señalados y eran expulsados de las sinagogas, o eran expulsados de los pueblos donde estaban y eran echados fuera. O sea, sí hay algo dramático detrás de la vida de Coré, de los hijos de Coré. Digo que fueron los que escribieron Pero vemos ahí pues la misericordia, ¿verdad? De Dios, como apartó ese remanente y de esa familia pues la levantó y le dio ese honor, ¿no? De poder escribir esos salmos para adorar a Dios, y pues también es una recompensa, ¿no? Del perdón de Dios, de la misericordia y de su misericordia, sí, porque pues, ellos fueron salvados y aparte pues bendecidos porque tuvieron la oportunidad de participar y hacer 11 salmos. Sí, mira, a pesar de su desgracia, Dios le concedió perecer en libros sagrados. Libros sagrados, estar ahí. Que sus nombres aparecieran y dónde, ¿no? Así es, exacto. Pues vemos que los salmos son oraciones llenas de bendición y de poder en diferentes situaciones, ¿verdad? Porque hay salmos para todo. Inclusive, ya ves, pues hasta en el momento de los sepelios utilizan también salmos, ¿verdad? Para despedir a la persona que van a sepultar. Igual cuando alguien nace también hay salmos para gozarse, ¿no? Por nacimiento. Cuando alguien es coronado o es renombrado, también hay salmos de júbilo para eso. Entonces vemos cómo los salmos pues sí son bien importantes y encierran mucho poder pues de bendición, sí, porque Dios se manifiesta, dice, en alabanza de su pueblo, sí. Y el rey David pues le dio esa importancia, ese énfasis, sí, porque él venía con eso desde su corazón, desde jovencito, pues. Sí. Habla que él era el pastor y ahí donde andaba adoraba a Dios con su arpa, ¿no? Hacía sus alabanzas y desde ahí empezó, yo creo, a escribir sus primeros salmos, que después los dio a conocer ya a toda al pueblo de Israel, ¿no? Y ya ves cómo es reconocido el rey David como el dulce cantor de Israel, ¿no? Cantor de Israel. Entonces es un honor, ¿verdad?, estar también estudiando esto de los salmos y saber pues que cuando empezamos a escudriñar la palabra, Dios nos va revelando cosas, ¿sí? Y cuando vemos estos salmos, por ejemplo, ahorita el que estamos escudriñando, el 23, vemos
cuánto contiene, ¿no? Y Sí, es corto, son pocos versículos, pero está poder que- profundísimo, ¿no? Y de claro. mucha bendición. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Algún otro detalle que quisieras marcar acerca de los salmos? Pues bueno, quisiera que entráramos a platicar ya directamente al Salmos que estamos viendo. Ya habíamos platicado o hablado de algunos de algunos de los primeros versículos, pero sí es importante retomar para las personas que no nos vieron, no nos escucharon la semana antepasada, sí, para platicar de lo que es el Salmo, sí, y comienza en el 23:1 hablando, dice, el Señor es mi pastor, dice, nada me faltará, sí, entonces ahí inicia con una declaración poderosa, ¿no? Donde habla que el Señor es nuestro pastor. Y hace rato platicábamos precisamente, ahí tú me comentabas de ese tema del pastor. Sí, yo quisiera que nos comentaran, estábamos platicando tras bambalinas, y el poder y lo inmenso que es esa palabra de Así es. pastor. Y vemos pues cómo está basada en esos dos puntos, ¿sí? En la oveja y en el pastor. Y empieza declarando eso: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, los primeros puntos que se ven ahí, pues es un pastor y definitivamente unas ovejas, ¿sí? Esas ovejas pues tenemos que ser nosotros y reconocer a nuestro pastor. Dice que nuestro pastor es Jehová, nuestro pastor es el Señor Jesucristo, ¿no? También. Pero vemos que debemos de saber qué es un pastor. Sí. Cómo está definido, qué significa un pastor, porque a veces decimos, bueno, un pastor, nada más lo vemos los domingos, ¿no? Y, ay, mi pastor, ¿cómo está? ¿No? Pero en realidad es una gran responsabilidad, Sí, claro. y es un llamado muy especial, ¿verdad? Que no cualquier persona puede ejercerlo, sí, a como debe de ser. Dijiste la Sí. palabra correcta, hasta mí vale, es un llamado. Exactamente, es un llamado que el Señor hace, y pues no todos, ¿verdad? Pues, entonces dice que el pastor, en el término secular, pues es una persona que guarda y guía al ganado al aire libre. El término suele utilizarse para nombrar a quien se dedica a la cría y al cuidado especialmente del ganado ovino, o sea, las ovejas. Normalmente siempre se le llama a esos pastores, ¿no? Los que se crían las ovejas. Y ya trayéndolo a lo espiritual, pues vemos que un pastor es una persona que cuida el rebaño, bien son su congregación, que se encarga de alimentarles espiritualmente, de guiarlos y de ser un ejemplo, ¿verdad?, para su congregación. Porque el pastor, como lo hace con las ovejas en lo natural, siempre va por delante. Igual en la congregación, el pastor tiene esa gran responsabilidad de ir por delante de sus ovejas, ¿sí? Y hay puntos bien importantes ahí que nosotros tenemos que reconocer, pues, a un pastor para poder recibir las bendiciones de este salmo. Porque si somos, no somos ovejas, somos cabritos, y no queremos reconocer al pastor, porque dice que las cabras son las que dan más trabajo de pastorear, ¿no? Sí, y que siempre tienden tienden a descarriarse, ¿no? Descarriarse, sí. Y a salirse de lo correcto. Entonces tenemos que tomar ese carácter de ovejas y saber pues que la figura del pastor es una figura que tenemos que respetar, ¿no? Es una figura de autoridad para nosotros, y como lo hacen las ovejitas, ven a su pastor como su guía. Sí. Y ahí vemos la parábola pues también que hay en la Biblia, ¿no?, del buen pastor. En Juan 10 creo viene la parábola del redil, donde habla de Jesús es el buen pastor. Dice que él llega al redil de las ovejas y llama a sus ovejas por su nombre. Estas oyen su voz y lo siguen. Entonces puede venir algún pastor extraño, o sea, alguien, y llama a las ovejas, pero no le van a hacer caso, ¿sí? Entonces, por eso hay muchos que no tienen el llamado y pues nomás no hay ovejas que lo sigan, ¿no? O sea, andan unas pocas ahí, pero cuando el llamado es de Dios, las ovejas van creciendo, ¿sí? Van escuchando la voz de su pastor y lo siguen, ¿sí? Entonces es importante reconocer la función que tiene el pastor, ¿sí? Un pastor, principalmente sus actividades es esa, ¿no? Pastorear a las ovejas, buscarles los mejores prados,
habla aquí, la vida del pastor es una vida, aquí en lo secular, una vida muy comprometida con las ovejas, ¿sí? Porque inclusive en cada temporada tienen actividades diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en primavera y todo ese tiempo es cuando tienen que traer los rebaños a campo libre, ¿sí? Buscando los mejores pastos, engordándolas. Ya que viene la lluvia hay que estarlas resguardando, ¿sí? En los rediles, y ya cuando viene el invierno igual también buscar cuevas donde las metían y las guardaban de manera que no les lastimara el frío, ¿no? Que no las dañara. Igual el cuidado especial de las ovejas, conocer a sus ovejas. Dice que el pastor le pone nombre a cada oveja, ¿sí? Entonces la oveja escucha su nombre del pastor y le sigue. Pero para que el pastor haga eso tiene que tener esa convivencia con sus ovejas, ¿sí? Porque de lo contrario, pues no las va a conocer. Habla aquí también que en los rediles antiguos, así que tenían, podían meterse 2 o 3 rebaños. Por ejemplo, tú tenías un redil de unas 300 ovejas y yo pues nada más tenía 10 o 15. Iba contigo y te contrataba y sabes que quiero meter mis 10 ovejitas ahí en tu redil, ¿me las cuidas? Sí o no, órale. Llegaba otro y dice que hacía una revoltura de ovejas, todas del mismo color. ¿Sabes? Para cuando regresaban por la mañana a traer sus ovejas, ¿cómo las sacaban? Solamente la voz del pastor, distinguida por las ovejas, las llamaba y las sacaban, ¿sí? Y ahí también vemos el papel de los pastores asalariados, ¿sí? Entonces, el pastor que cuidaba las ovejas de otro era un pastor asalariado. Y si acaso sufrían algún ataque, a veces no las defendía, ¿sí? Las maltrataba o las dejaba solas. Por eso dice Jesús, no le daba la atención correcta. Por eso dice Jesús, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces es importante investigar un poquito acerca de esto, de qué es un pastor, ¿verdad? Para saber también cómo nuestro pastor en lo espiritual nos va a estar ayudando, va a estar guiando. Y también nosotros como ovejas tenemos que seguirle, escuchar su voz y estar atentos, ¿sí? Porque el pastor es el que te va a estar guiándose. A veces cometemos errores y no aceptamos el consejo, ¿sí? El pastor nos dice, mira, ¿sabes que estás mal en esto? Hijo, vete por acá. Y no, está equivocado mi pastor. Ahí tenemos que cambiar, ¿sí? Tenemos que ser esas ovejas con ese carácter dócil y entender, ¿sí? Que es para nuestro bien, ¿sí? Entonces recibir el consejo de nuestros pastores es como recibir el pasto, ¿sí? Que reciben las ovejas donde las lleva el pastor. Y habla también de que le debe de buscar unos lugares de aguas tranquilas para que ellas puedan beber, ¿sí? Porque son las ovejas temerosas, ¿sí? Ven algo brusco y se espantan, ¿no? Entonces las tienen que buscarles aguas tranquilas para que apacienten ahí y puedan beber agua, ¿sí? Entonces es un trabajo muy arduo, pero también tiene su recompensa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como esos pastores al final del año, ya en las secas, cuando hacía mucho calor, venía la esquila. O sea, el quitarle la lana a las ovejas en ese tiempo y era como la cosecha, ¿no? Sí. Porque esa lana pues es de gran valor, sí, para la venta y el sustento, ¿no? De los pastores. Y vemos aquí también pues que los pastores en sus congregaciones también van a tener ese tiempo de cosecha en las bendiciones, ¿no? Que vienen de parte de sus ovejas, de la congregación, que ama y respeta a su pastor, ¿verdad? Entonces también va a ir creciendo su congregación y por ende también va a tener una mejor